Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio nuevamente de Ajá. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos con nosotras a la doctora María Patricia Restrepo. Ella nació en la ciudad de Medellín, en Colombia, y motivada por una condición de salud personal y familiar desde la temprana edad de 14 años, María Patricia empezó a luchar con su sobrepeso desde el día en que terminó en una sala de emergencia con el diagnóstico de diabetes, condición a la que le temía por las inyecciones diarias que así requerían sus abuelas. Así se encamina al ámbito de la salud y se gradúa en medicina por la Universidad de Connecticut y obtuvo su título en química orgánica en Southmore College. Al estar realizando su pasantía en ginecobstetricia en el hospital de Hartford, se da cuenta que aliviar el sobrepeso no era suficiente para modificar su diagnóstico de diabetes, por lo que siente el deseo de completar su práctica de la medicina occidental e ingresa al campus de Georgetown University, donde estudia medicina integral. Actualmente está estudiando medicina ayurvédica en el Sai Ayurvedic School. Con un enfoque único que conjunta el saber científico y el conocimiento de las medicinas ancestrales, la doctora María Patricia Restrepo desarrolló el método KIP, integrando sus estudios en química orgánica, medicina convencional, medicina funcional y medicina ayurvédica, porque está convencida de algo que nosotros también lo estamos convencidas en Ajá, que es que cada bocado es una oportunidad para transformar tu cuerpo. Bienvenida, Patricia. Mil gracias, Pau. Feliz de estar acá con ustedes. Y Pati, platicando un poco de tu historia, y de verdad que cuando conocemos que desde una edad tan temprana como 14 años, ser diagnosticada con diabetes, nos vienen como varias preguntas a la mente. Y cómo vemos, ¿no?, en tu historia que también empiezas desde entonces a decir, si lucho con esta enfermedad, está asociada regularmente a un tema del peso corporal, de sobrepeso. ¿Nos puedes platicar cómo fue este descubrimiento y cómo fue encontrar una nueva manera de tratar de sanar esta enfermedad? Sí, mira, pues crecí siempre como la niña gordita. Mi nombre es María Patricia y mi apodo era María Potranca. Entonces, la parte de el ser gorda siempre me atormentaba. Y pues crecí en Medellín, donde es una ciudad muy vanidosa y la flacura es más cotizada que la gordura, como creo que en todas partes del mundo hoy en día. Entonces, para mí lo primero fue esa lucha con la gordura y después, obviamente, por ver a mis abuelos pues con las agujas, la insulina, medirse todo antes de cada comida, era algo que yo no quería y me daba miedo. Y hice muchísimas dietas pensando que el problema era el peso. Y obviamente, como creo que a muchas personas nos ha pasado, que hacemos dietas para bajar de peso y digamos, puede que tengamos resultados temporales, más a la larga nunca tenemos resultados. Y yo creo que ahí empezó a ver el de cómo puedes hacer y hacer y hacer algo y no tener los resultados a largo plazo, más lo sigues haciendo sin analizarlos y ponerle una estrategia. Pero desde ahí empieza mi lucha. Y la primera fue el peso y después la diabetes. Tocas un tema como muy interesante, porque creo que culturalmente no es, como lo decía, no es un tema de Medellín, ¿no? Todas las mujeres, y yo creo que más las mujeres que los hombres, pero es un peso yo creo que para todos, el peso que le ponemos al peso, ¿no? Aunque suene muy redundante. Exacto. Cuando a lo mejor es un tema donde la salud es lo que está de fondo, ¿no? ¿Cómo fue tu camino, Pati? Mira, realmente al principio fue sin estrategia, fue la estrategia que oímos, hacer dieta y hacer más ejercicio. Entonces yo hice creo que todas las dietas que habían en ese momento, la de la sopa, la de los puntos, la de Scarsdale, compraba todos los libros de hacer dieta y la verdad es que era un martirio porque mi vida completa, y todavía me acuerdo, giraba todo alrededor de pensar en comida, de pensar cuándo sí podía comer, cuándo no podía comer, cuánto pesaba, cuánto, y después los atascones, obviamente, de manejar el cuerpo así, creo que es lo más lógico que vaya a pasar. Y
Entonces paso de hacer muchas dietas y después me voy a vivir a Estados Unidos y estaba estudiando química y dije, pues bueno, hacer más ejercicio, porque yo antes no hacía mucho ejercicio. Entonces empecé a matarme haciendo ejercicio y me metí a hacer proyectos con Reebok, que es la universidad la marca de tenis que estaba muy fuerte en esa época, tenía una parte de investigación de la fisiología del ejercicio. Y en mi cabeza era como lo obvio, pues hacer más ejercicio, voy a bajar más de peso. Y resulta que, pues quizás bajé un poco de talla, pero nada significativo como para hacer una diferencia. Seguía siendo una niña grande y gorda y seguía teniendo la diabetes. Y no me funcionaba, o sea, era como la eternidad de las dietas y matarme haciendo ejercicio, y creo que es algo que cada vez vemos más. Hay gente que se mata haciendo ejercicio y cada vez come menos y no tiene los resultados. Y ese era yo. Entonces, ahí me decido estudiar medicina y dije, bueno, ya había acabado la química orgánica, que me encanta porque era como descubrir cómo funcionan las cosas, como ponerte súper curioso y descubrir. Y entonces, en vez de sacar el PhD, ya había terminado la química y ya era o sacar un PhD en química orgánica o hacer otra carrera. Y dije, pues me voy a hacer medicina, así aprendo cómo funciona el cuerpo y soluciono mi problema. Y no me voy a tener que inyectar. O sea, en mi cabeza funcionaba ese pensamiento. Y estudié medicina y me encantó, más chocaba mucho con todo este pensamiento de descubrir, de curiosidad científica, porque en la medicina seguimos muchos protocolos. Más, por ejemplo, pues, y yo creo que acá todos nos podemos relacionar. ¿Qué haces si tienes un dolor de cabeza? ¿Qué dice el sistema que debemos hacer si tenemos un dolor de cabeza? Casi todos nos tomamos una pastilla, ¿verdad? Tal cual. Sí, te tomas un analgésico y listo. Exacto, y científicamente eso no hace sentido. Entonces yo venía con esta cabeza súper fresca del descubrimiento de la química orgánica. ¿Y por qué tratarías un resultado igual, no importa cuál sea la causa? En otras palabras, un dolor de cabeza puede ser causado por muchas cosas distintas. Por ende, la solución debe ser varias cosas distintas. La solución es según lo que lo haya causado. Entonces, así fue mi carrera de medicina, encantándome, más como teniendo estos encontrones del fundamentos de pensamiento, del proceso. Termino medicina y me meto en ginecobstetricia, que me encantaba porque es esta parte como esta bioquímica de las hormonas, me fascinaba, más ya llegó un momento que yo tenía que hacer algo para mi diabetes. No, las dietas no funcionaban, el exceso de ejercicio, porque hacía hasta 3 horas, no me estaban dando resultado. Y mi interior me decía que yo no podía simplemente tapar el síntoma fuera con insulina, porque mi problema de raíz no era falta de insulina. La gente que tiene diabetes tipo 2, que es la epidemia, la pandemia que tenemos hoy en día, no tiene una falta de insulina. Entonces, esa no era la causa del problema. Entonces, en mi interior, mis tripas no me dejaban inyectarme insulina o meterme a uno de los proyectos en ese momento experimentales de la glucofagia, que es hoy en día la metformina. Entonces, ahí decidí buscar más. Las medicinas antiguas me llamaron mucho la atención siempre porque había cosas que hacían sentido. Más era muy desprestigiado en la época en la que yo estudié medicina en Estados Unidos. Todo lo de medicinas antiguas era como, se consideraba todo charlatanería y le decían quackery. Y cuando yo decidí sacar mi año sabático a irme a estudiar medicinas antiguas, me dijeron que me estaba metiendo a charlatanería, que cómo iba a perder yo todo lo que había hecho para meterme a la charlatanería. Más había un instinto mío por dentro que me decía, tienes que seguir buscando, esto no hace sentido. Y pues les cuento que ese primer año de meterme otra vez en medicinas antiguas sí fue muy difícil porque muchos de los pensamientos van en contra, o sea, es una manera de pensar totalmente distinta, entonces choca un poquito con lo que hemos aprendido en la medicina alopática, porque es un marco de referencia totalmente contrario. Se mira la salud, se mira la persona, en la medicina alopática se mira la urgencia, se mira el síntoma, lo cual es necesario también en algunos casos. Más me costó, pero ese primer año, solamente poniéndome muy curiosa, explorando cuál era la causa y volviendo a la química del cuerpo y la química de la naturaleza, perdí más de 20 kilos y reversé mi diabetes un 100%, algo que era inimaginable en la medicina alopática. Entonces, desde ese momento dije, wow, fue como de un baldado de agua fría que yo ni me la creía. Y desde ahí ya pues no pude dejar de seguir buscando y sigo en esa búsqueda, cada vez descubriendo más esta generosidad del cuerpo, esta generosidad de la naturaleza, y creo que son unos diseños maravillosos y tenemos mucho ahí que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas actuales que tenemos, que se consideran crónicos y degenerativos. ¿Y qué tal si no?
¿Qué tal si el cuerpo está hecho para estar muy sano, muy bien? Y fue mi abrir de este proceso y encontrar un camino muy distinto al que pues había sido yo entrenada, que la diabetes se maneja con insulina y con fármacos. ¿Y qué tal si el cuerpo tiene muchas herramientas para reversar, más bien reversar un proceso de enfermedades, para estar muy bien, estar muy sano? Creo que mientras definamos la salud como la ausencia de enfermedad, nos estamos limitando muchísimo. Creo que el cuerpo es mucho más que eso, es mucho más generoso, la naturaleza es mucho más generosa. Y el yo personalmente haber encontrado ese camino me abrió una puerta de infinita, o sea, es como un descubrimiento nuevo que no te lo crees y te abre muchísimas más posibilidades. Y en los ya 18 y 19 años que tengo después de que ya practicando y he seguido muy activa en la parte académica porque me fascina aprender y mucho de lo que he seguido haciendo es como lo veo yo, es la ciencia moderna nos está mostrando el por qué las medicinas antiguas sí funcionan. Es como la explicación, nos da la explicación más, están muy de acuerdo, está simplemente confirmando el por qué esa sabiduría ancestral sí funcionaba. Y creo que no es que esté peleada con la medicina alopática, simplemente atienden temas distintos. Las medicinas antiguas y la ciencia moderna construyen salud, construyen vida, miran al ser humano. Y la medicina alopática, pues como les dije ahorita, creo que está muy basada en enfermedad y en síntomas, que es maravilloso para temas agudos. Entonces son simplemente cosas distintas, herramientas muy distintas. Y hablaste de un par de cosas que me parecen muy interesantes. Uno, cómo, y creo que es el caso de muchísimas personas en el mundo, ¿no? Que tienen sobrepeso y esa es como la primera cosa que me interesa entrar un poquito a detalle, pero hablaste de cuánta gente no está hoy con sobrepeso, haciendo de todo, tratando de bajar, usando 20,000 dietas, haciendo 20,000 técnicas de ejercicio, bla, 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 y no baja de peso, ¿no? Y sigue siendo un issue. Y sé que no todo tiene que estar relacionado específicamente a una diabetes, como en tu caso. Ahora nos vas a platicar un poquito más también de todo esto, pero evidentemente es algo que si llevas años haciendo, pues tienes que buscar otras maneras para cambiar esa situación, ¿no? O sea, eso es como un primer tema. Y lo segundo que me interesa mucho porque lo has estado diciendo y mencionando constantemente es este tema de la química en el cuerpo. Y creo que va a tener que ver mucho con la primera parte que te comento. Pero a mí hay algo que me interesa mucho. Tú como química y con esta visión científica, ¿cómo afecta la química de nuestro cuerpo a la alimentación, o más bien la alimentación a la química de nuestro cuerpo? Y cómo está relacionada con estos estados de salud. Ay, totalmente. Mira, y creo que son varias cosas. A ver, volviéndome a la primera, esta parte del peso y las dietas, creo que es muy limitada la manera como hemos sido enseñados a mirar el cuerpo y el peso. Hoy en día lo entiendo, antes no lo entendía y cada vez es como me sigo maravillando por el cuerpo. ¿Qué tal? Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Nosotros pensamos que nosotros manejamos el peso, que según lo que coma y según el ejercicio que haga, tengo un resultado de peso. Y así dicen muchísimos libros, muchas revistas, muchos programas, ¿Qué tal si ese pensamiento está basado en premisas que no son correctas? En otras palabras, ¿qué tal si el peso no lo manejas tú como piensas, sino que el peso lo maneja el cuerpo, como igual maneja el ritmo cardíaco, como maneja la presión arterial, como maneja la circulación, como maneja la respiración? Entonces, si el peso está bajo un control de tu cuerpo que tú no manejas como con control remoto, sino que es algo que el peso maneja para sobrevivir. Entonces yo les hago una pregunta. Del rato que venimos acá escuchando y conversando, ¿cuántas veces le han dicho ustedes al cuerpo que debe latir el corazón? Nunca. Exacto, o que deben respirar. No, Sí, ninguna. Nunca. ¿Qué tal si ese mismo mecanismo para controlar la respiración y controlar el ritmo cardíaco es el mismo que maneja tu peso? Ahora, eso empieza a hacer un poquito más sentido, porque si nosotros miramos, el ser humano lleva en evolución millones de años. Solamente en los últimos años hemos tenido un tema con el peso, y un tema con las dietas, y un tema con las calorías, y un tema con las proteínas, o sea, mirar la comida como si fuera algo matemático.
¿verdad? Antes nunca, y no había estas condiciones crónicas, degenerativas, obesas, dietas eternas, nunca. Y el cuerpo había estado mucho mejor en cuanto a calidad de salud, hasta hace no muchos años. En los 70s empezamos a manipular cada vez más, en los 80s otro poquito más, en los 90s y ya como que vamos creciendo. Y estamos haciendo muchas dietas y tenemos peores y peores resultados si miramos las estadísticas. Entonces, imagínense pues que el cuerpo maneja todas estas cosas, el ritmo cardíaco, la respiración, el peso, para protegerte a ti. Entonces, por ejemplo, si tú vas a correr, ¿qué le pasa al ritmo cardíaco? ¿Se sube o se baja? Se acelera. Sí. Se acelera. Exacto. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo necesita más bombeo de la circulación para poder adaptarse a la situación que le está tocando, que es correr. Igual que la respiración, se va a acelerar. Más cuando te vas a quedar dormido, ¿se acelera o se baja? Sí, baja. Se baja. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que adaptar a que vas a dormir y te vas a regenerar. Entonces, el peso, creo yo que es lo mismo. El cuerpo calibra el peso para adaptarse a la situación que tiene que enfrentar y tú poder sobrevivir. Pero me dirías, ¿pero cómo así? Pues sí, yo creo que sí. Creo que el peso nunca es el problema. El peso es la respuesta adaptativa para que el cuerpo pueda sobrevivir a la situación. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos mayor toxicidad, el cuerpo necesita protegerse de esas toxinas. ¿Y qué hace? Crece, la cual, según la ciencia, es la causa número 1 de obesidad hoy en día y de diabetes tipo 2, exceso de toxinas en el organismo. Ahora, y te puedes matar haciendo dieta, hacer lo que sea y no vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque para el cuerpo es más importante sobrevivir que estar flaco y estar bonito. Entonces, en vez de luchar en contra del peso, que esto fue como otro baldado de agua fría, en vez de luchar en contra de algo que me está protegiendo, mejor porque no me alío a mi cuerpo, soluciono y enfrento el agresor que mi cuerpo está enfrentando, que muchas veces es toxicidad y de muchos tipos distintos, pero si yo quito ese agresor, entonces ya mi cuerpo no se tiene que proteger. Por ejemplo, si yo paro de estar corriendo y corriendo y corriendo, ya mi corazón no se tiene que estar acelerando y acelerando y acelerando. Entonces es lo mismo, si yo paro de enfrentar este agresor, que en muchos casos es la toxicidad, entonces ya mi cuerpo puede empezar a ceder el peso y el peso baja solito. Entonces yo creo que nosotros no nos tenemos que encargar del peso, el cuerpo solito se encarga del peso, más bien encárgate del ambiente que enfrenta tu cuerpo. Y ahí encontrarás muchas soluciones. Y eso nos lleva a lo de la química del cuerpo, que me preguntabas, Valeria. La química del cuerpo y la salud, pues todo esto que estoy hablando de la toxicidad tiene que ver con la química del cuerpo. Resulta que nuestro cuerpo es mucho más interesante que solamente consumir calorías o proteínas o grasas o carbohidratos. ¿Qué es lo que pensamos hoy en día? Cuando pensamos en comida, todo el mundo dice, no, pero tienes que leer los datos nutricionales, cuántas calorías tiene, cuánta grasa, Pero ¿qué tal si el cuerpo es mucho más que eso? Somos una sinfónica de muchas reacciones bioquímicas, miles y miles. Y también estamos llenos de una microbiología, estamos llenos de microbiota. Y también estamos llenos de hormonas y de conexiones entre las neuronas y las hormonas. Entonces, ¿quién dice que comer carne para ti es igual que comer carne para mí? No sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasaba seguido de que yo era la que me engordaba y los otros comían igual y adelgazaban. No sé si les ha llegado a pasar eso. Por supuesto. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo explicarías eso si están comiendo las mismas calorías? ¿Por qué una persona adelgaza y la otra se engorda? ¿O por qué una persona digiere perfecto y la otra se mega inflama? Entonces, la explicación no está en las calorías, no está en los macronutrientes, es mucho más rica que eso. ¿Se acuerdan cuando estaban en clase de química de la tabla periódica? ¿Se acuerdan de todo eso? Que muchos lo alucinaban. Más, eso nos da vida. Esos elementos que están presentes en el planeta Tierra también están presentes en nuestra comida. Y cada vez que comemos, le estoy dando no solamente energía a mi cuerpo, que serían las calorías o la proteína, no solo eso, le estoy dando materia prima, elementos de la tierra para que yo pueda tener vida y pueda hacer todas estas funciones que necesito hacer. Ahora, esa es la química. Lo más maravilloso que hemos descubierto en los últimos años con la ciencia moderna es que cada vez que comemos,
no solamente le estamos dando sí energía, sí materia prima, todos estos compuestos bioquímicos, sino que también le estamos dando información genética a nuestro cuerpo. En otras palabras, le estoy dando instrucciones de qué hacer. Entonces, si tú te comes un dorito, le vas a dar instrucciones calidad dorito, versus si te comes una planta con toda la fuerza de la tierra, con todos los nutrientes, pues le estás dando esa información al cuerpo y esas instrucciones. Y eso nos lleva a resultados muy distintos. Así la planta y el dorita tengan la misma cantidad de calorías. Por eso de hacer dietas y matarme haciendo ejercicio no funciona y no va a funcionar. Me parece maravilloso lo que estás comentando, Pati, y puntualizo en algo que me resonó mucho, cómo todo el tiempo estamos pensando en el cuerpo como un agente externo al que no tenemos como mucho acceso. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de peso, y que es una constante en la vida de todos nosotros y cada vez más, ¿no? Estamos atacados por muchísima información y desinformación con respecto a eso. Me parece maravilloso que hayas dicho, me reconcilio con mi cuerpo, me vuelvo aliado de mi cuerpo y entonces entiendo qué es lo que necesita, porque no es lo que necesita Valeria o lo que necesita Patricia, para mí sería lo que necesita Paulina. Exacto. Y en ese sentido, hablas de información que le estamos dando a nuestro cuerpo y cómo estamos diseñados, ¿no? Por lo que entiendo, a consumir lo que viene de la tierra. Y lo que viene de la tierra son frutas, verduras, granos, pero también creo que hay mucha información ahora que hablabas de toxicidad, que viene de otros agentes que van más allá de los alimentos, frutas y verduras. Así es. ¿Cómo podemos evitar esta toxicidad que estabas hablando que es el número 1 de inflamación? Uy, Pau, está buenísimo porque mira, sí creo que el hábitat natural del cuerpo humano, o sea, de nosotros como especie humana, es la naturaleza. Entonces, por ende, la comida que nosotros somos diseñados para comer y para que nos dé vida y podamos seguir procreándonos, viene de la naturaleza. Desafortunadamente, con todos estos cambios de la modernidad, pues nos hemos ido alejando y hemos creado cosas maravillosas, más con un precio alto, y es el exceso de toxinas que estamos usando en el día a día. Entonces, cada vez el ser humano en los últimos 100 años ha sido pues, más expuesto a toxinas que nunca hemos estudiado, sintéticas, que han sido creadas por el ser humano y las tenemos presentes en todas partes. No solamente en la alimentación, en lo que comemos, que podemos ir a un supermercado y según las estadísticas que vemos de los datos en los países industrializados, es que el 80% de los productos que se venden en un supermercado son hechos de ingredientes sintéticos en su mayor parte. ¿Qué quiere decir un ingrediente sintético? Pues quiere decir que eso no es de nuestro hábitat natural. Entonces, el ser humano pues reconoce eso como un agente extraño. Eso es una manera que consumimos toxinas a través de la alimentación, pero esa es una de muchísimas. Hoy en día, si tú entras a una casa, encuentras en una casa promedio más de 20, 30, 40, 50, depende de la casa y el número de personas, productos que se utilizan en el día a día con ingredientes sintéticos, muchos de ellos tóxicos para la especie humana, porque no se tienen que examinar si no son para consumo oral. Entonces, en otras palabras, te las puedes echar en el medio ambiente para limpiar, te las puedes untar, puedes lavarte los dientes, puedes untártelas en el pelo, puedes usarlas como productos para limpiar otras partes de la casa y todo eso entra por vías de ya sea respiratorias o por la piel. Entonces, no necesariamente las toxinas tienen que ser ingeridas como comida, también pueden ser inhaladas o untadas. Y este exceso de toxicidad al que estamos expuestos, hemos sido expuestos más que todo en los últimos 80, a veces 100, 80 o 100 años, según el estudio que mires, es parte de lo que se dice que puede estar causando los problemas de hoy en día, incluyendo la gordura y la obesidad. Y muchas otras cosas más. Entonces, vienen de muchas fuentes la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos. Y si tú miras, o sea, de maneras muy sencillas, o sea, y que todos lo tenemos y ha sido, no solamente es todo malo, porque también el tener todas estas comodidades en donde estamos todas sentadas, que son pues muchos materiales sintéticos. Tenemos plásticos, tenemos la madera tratada, tenemos fibras con recubrimientos. Pues eso también bota lo que se llaman los VOX, los compuestos orgánicos volátiles que están en el medio ambiente y los va respirando.
Entonces, no es que sea una sola toxina, sino es la combinación de todas estas toxinas, pues que nunca ha sido estudiada. ¿Qué efectos está teniendo? Yo creo que el estudio lo estamos haciendo en la marcha, en la vida, y sí estamos viendo que hemos construido un mundo quizás que está sobrepasando las capacidades del ser humano en toxicidad para la calidad de vida que creo que todos queremos tener, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que se lleva eso. es súper interesante porque es cierto, yo te escucho y de repente me empiezo como a angustiar, ¿no? Así de, estoy súper expuesta y hay cosas que desafortunadamente no podemos controlar, ¿no? A veces no podemos controlar lo que estamos respirando en la calle, o cuando vamos a un lugar público, pues no podemos controlar con qué limpiaron, con qué no limpiaron, o cuando vamos a casa de alguien, ¿no? Entonces, híjole, escuchar que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por estas toxinas, siempre es como, ¿qué hacemos, no? Pero entiendo que tenemos que empezar poco a poco. Y hay un montón de temas alrededor de lo relacionado a la toxicidad, como nos has estado platicando, y nos llevan un montón de enfermedades y un montón de situaciones en donde no hay salud, ¿no? O no estamos al 100. Y a mí me gustaría como entrar un poquito más a detalle, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Porque sí somos una máquina perfecta. Hablaste al principio, Patti, de cómo estamos conectados y de manera automática nuestro cuerpo está respondiendo a las necesidades que tenemos, ¿no? Y somos esta máquina muy, muy ordenada, que en teoría muy ordenada, ¿no? A veces obviamente tenemos que ayudarla a llegar a ese equilibrio, pero estamos cada vez más expuestos a estas toxinas. Inclusive, a mí me gustaría que entráramos en más detalle a estas frecuencias, a estos temas. No lo mencionaste ahorita, pero no es nada más lo químico que hay en los productos que usamos en casa, sino también estas frecuencias, estas radiaciones, estas frecuencias eléctricas, electromagnéticas. Vivimos pegados a las máquinas, al celular, ni se diga en estos momentos, a la computadora. Estamos rodeados de todos los elementos eléctricos y electrónicos alrededor de nuestra casa, ¿no? ¿Esto tiene también impacto en nuestra salud? Totalmente. Y mira, me voy a echar un poquito para atrás, volviéndolo el tema de las toxinas, porque sí, si pensamos en todo eso, nos enloquecemos. Más, yo quisiera compartirles algo más que creo que cada vez me queda más claro y no deja de descrestarme. Y es en esta generosidad de la especie humana y en esta capacidad como especie de adaptarnos y seguir sobreviviendo. Entonces, en vez de pensar en cómo todo esto es problema y todo estamos vueltos nada, y las ciudades contaminadas y el aire de la casa contaminado y las radiaciones, es mejor pensar que sí podemos hacer, porque la especie humana es tan generosa, la naturaleza es tan generosa que yo creo que hay muchas herramientas que sí podemos usar para nosotros podernos adaptar y salir fortalecidos de esto, ya sea cual sea el agresor, sea un virus, sea una contaminación electromagnética, sea la amalgama que tenemos con mercurio o sea el cereal lleno de porquerías que nos comemos. Obviamente, entre más las evitemos, mejor, pero también no pensar solamente en la defensiva, sino también pensar en la ofensiva, en el construir, en la abundancia y en la generosidad de la especie humana, que yo creo que ahí es donde está nuestra gran capacidad de entrar y no es de ver el vaso mitad vacío, sino es como si está mitad lleno y como si hay muchas cosas que sí podemos hacer. Y entonces eso nos lleva a este otro tipo de toxinas a las que estamos pues con la modernidad enfrentando cada vez más, que es toda esta contaminación eléctrica, visual, auditiva, electromagnética, radiaciones de distintas frecuencias, que es algo que pues nunca habíamos tenido tanta exposición a ella. Y todo empieza igual en estos últimos 100 años con todos estos desarrollos modernos que hemos logrado y empieza con la electricidad. Entonces, antes a todos como especie nos tocaba adaptarnos al ritmo del sol, pues porque ¿cómo hacíamos? No, si no había electricidad, pues ya eran las 10 de la noche, ¿qué más vas a hacer? No, con la luz de vela, ¿cuánto puedes estar jugando, leyendo, trabajando? No tanto. Y desde que empieza la electricidad empezamos nosotros a cambiar nuestro patrón de horarios, de actividades, y eso no podemos decir que es una sola cosa la que nos hace daño, nunca tenemos una variable aislada, más ha sido algo que ha contribuido a un cambio del ciclo circadiano del ser humano. Y el sol es un arma muy poderosa
y desde las civilizaciones más antiguas sabemos que adoraban el sol. O sea, si tú te pones a ver todas las civilizaciones que creo que conocemos, de alguna manera adoraban el sol y la luna, ¿verdad? Y hoy en día, con la ciencia, vemos muy claro por qué el sol es esencial para la vida. Sin sol no hay vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a desalinearnos de ese ciclo del sol, uno tras otro estudio, nos empieza a mostrar que empieza la persona a entrar en problemas de salud. Ahora, si a eso le combinamos todas estas otras cosas que han venido con este gran invento de la electricidad, que son los computadores, que es el Wi-Fi, que son las torres de 5G, de 4G, de 3G, el Bluetooth, una cantidad de contaminación de frecuencias que sabemos que nuestro cuerpo es frecuencia, es energía y esas energías interactúan. Y claro que somos afectados por esto. Entonces, es otro tipo de, entre comillas, toxinas de otro ámbito, pues que estamos viendo que nos están afectando. Y es más, ya hay varios países nórdicos que están tratando de evitar la exposición de los niños, por ejemplo, al Wi-Fi en los colegios o en los sitios públicos, porque se está viendo los efectos detrimentales que tienen en nuestra salud esta exposición. Y pues son parte del día a día hoy en día. O sea, y entonces vamos desde la parte visual, que son todas estas pantallas eléctricas que tienen una frecuencia muy distinta a la luz natural del día, sobre todo cuando las usamos en la noche, hasta estar todo el día pegados de un celular, metido en un bolsillo, por ejemplo, donde el celular es una antena constante que está comunicándose con las otras antenas. Entonces tu cuerpo, por ende, está siendo bombardeado de esas frecuencias y sabemos que pues, no le conviene al cuerpo. Y hay varios estudios que han mostrado que en el lado donde, en los hombres, por ejemplo, que generalmente se meten los celulares a un bolsillo, el lado donde se meten el celular es mucho más propenso a tener problemas de crecimiento de tumores, problema de debilitamiento de la fascia y entonces tienen hernias, más inflamación en las coyunturas de ese lado. Entonces, sí, si miramos es otro tipo de contaminación importante y todas estas frecuencias, el hecho de que no las veamos no quiere decir que no nos afectan. De alguna manera te entran las llamadas a tu celular y no estás viendo cómo, pero entran. Igual le pasa a nuestro cuerpo. Me encanta, Patti, cómo mencionas todo lo que sí podemos hacer. Evidentemente estamos en un mundo moderno donde hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos ver todo aquello que poco a poco podemos sumar a nuestra vida o restar a nuestras rutinas para contribuir al funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Y regresando a esta química maravillosa que nos mencionabas, si pensamos que tenemos ese control y nos volvemos las mejores amigas de nuestros cuerpos, ¿qué son esas pequeñas cosas que debo quitar y qué cosas debo de sumar? Uy, buenísimo. Mira, sí, y es la filosofía. Siempre vamos a encontrar retos en el medio ambiente, más el cuerpo es tan sabio, la naturaleza es tan sabia que tu cuerpo va a poder superar ese reto siempre y cuando tú seas un aliado de tu cuerpo. No trabajes nunca en contra de tu cuerpo. Entonces creo que el que sí, Pau, es vuélvete el mejor aliado de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir ser un aliado de tu cuerpo? Primero que todo, cuando tú eres aliado con alguien, como pensando con tu hijo, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con quien sea, pues tú conoces muy bien a esa persona, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Qué tanto conoces tú tu cuerpo? Y esto es algo que creo yo y en los proyectos que tengo educativos y con los grupos que tengo de educación en línea, que lo empezamos a hacer en las oficinas de Miami hace un tiempo, ese ha sido el lema de yo creo que cada persona es el mejor experto de su cuerpo. No importa qué títulos tiene un profesional, un científico, un doctor, no hay nadie que viva más horas dentro de tu cuerpo que tú. No hay nadie que tenga más información de tu cuerpo que tú. Entonces yo creo que por ahí tienes que empezar, en conocer muy bien tu cuerpo, en conocer tus síntomas, en volver los síntomas tu amigo. Entonces yo no creo, como les decía ahorita, que los síntomas son el problema. El síntoma, por ejemplo, siendo el sobrepeso. Nunca es el problema. El problema es qué está causando ese sobrepeso. Yo no creo que el dolor de cabeza sea el problema. El problema es que está causando ese dolor de cabeza. Entonces, si tú te vuelves aliado de tu cuerpo y utilizas los síntomas a tu favor, no en tu contra, creo que puedes llegar a resultados maravillosos. Y esto no quiere decir
no atender un síntoma si es absolutamente necesario. O sea, si necesitas quitarte el dolor de cabeza, quítatelo, más no dejes de buscar qué causó ese dolor de cabeza. ¿Me explico? Entonces es de cómo tú conoces tu cuerpo y utilizas los síntomas para conocer tu cuerpo. Y después hay ciertas cosas básicas que creo que todos debemos hacer. A la pregunta tuya, Pau, somos especie humana. Por definición, la especie humana, el hábitat natural es la naturaleza, el planeta Tierra. Por ende, todo lo que comas debe venir de la naturaleza. Evita comer comida con ingredientes sintéticos. Trata de evitar la mayor cantidad de toxicidad que esté en tus manos, en tus posibilidades de evitar. Entonces, en vez de volverlo algo imposible, busca qué sí puedes hacer y enfócate en lo que sí puedes hacer. Porque el comer comida sintética, pues, enferma, quita calidad de vida, envejece más rápido, lleva muchas más inflamaciones. Y eso es algo que a todos nos aplica. Ya pueden haber cosas individuales que a ti te apliquen, Vale, o a ti, Pau, o a mí, pero las cosas que a las tres nos aplican son las que les aplica a la especie humana. Entonces tú no puedes sacar un animal de su hábitat natural para que el animal sobreviva y pueda estar muy bien. Necesita estar en su hábitat natural. Entonces, entre más trates de respetar lo que a todos nos corresponde, muchísimo mejor. Entonces, comer frutas, comer verduras. Ahora en las dietas se ha vuelto muy famoso el prohibir las frutas. Y puede que sea una estrategia temporalmente prohibir la fruta, como es una estrategia, por ejemplo, a un bebé recién nacido darle leche materna. Nosotras no tomamos en esta etapa leche materna, pues a un bebé recién nacido sí. Puede que en un momento eliminen la fruta, pero en general, eliminar algo que nos da vida, creo que es un gran error. Entonces, cuando empieza el ser humano a volver estas dietas matemáticas y mirarlas fuera del contexto de la vida del ser humano, creo que ahí nos estrellamos. ¿Qué otras cosas sí hacer? Mantenerte muy bien hidratado. Es algo que no miramos. O sea, cosas básicas para la supervivencia de la especie humana, y me voy a ir muy básico, pero hace mucho sentido en mi cabeza, es ¿cuántos minutos puedes vivir sin respirar? No, pues no puedes. no, muy pocos. O sea, minutos, o sea, no llegas al día sin respirar. No llegas. Ahora. Claro. Entonces, la respiración es clave para todos. Creo que todos debemos tener herramientas excelentes y profundas a aprender a respirar bien. Porque son minutos lo que puedes vivir sin respirar bien. Entonces, entre mejor estés oxigenando el cuerpo, entre mejor estés respirando y oxigenando, mejor posibilidad de vida tienes. Ahora, entonces el oxígeno y la respiración son claves. Y creo que todos deberíamos entrenarnos en aprender a respirar, que eso es algo que muy poquitas personas se entrenan en eso. Segundo, ¿cuánto tiempo dura sin tomar agua? Par de días, exacto, no más de eso. Sí. Entonces, por definición, es el segundo elemento más importante. Todos debemos tener muy buen nivel de hidratación, muy buena calidad de agua. ¿Ok? Entonces vamos, primero respiración, segundo hidratación, la calidad es clave, la cantidad es clave. Tercero, ¿cuántos días duras sin dormir? Es una tortura. Es una tortura, y es más, se usaba como las torturas en las guerras. Entonces, es otro de los pilares básicos de tu calidad de vida, un buen sueño. Haz lo que sea necesario para dormir bien. Ahora, ¿cuánto tiempo duras sin comer? Pues igual, a lo mejor unos días. Pues mira, este es sorprendente porque en esta sí nos podemos ir más tiempo. Y los datos que tenemos es que depende de cómo esté la persona, obviamente su estado de salud, puede ser hasta meses. ¿Qué nos muestra esto? Que sí, la comida es muy importante, más primero necesitas atender los otros pilares, porque sin los otros pilares no duras, punto. Y después sigue la comida. Ahora, en cuanto a la comida, la calidad de la comida va a ser la calidad de tu cuerpo y la calidad de tu vida. Entonces, acá ya sí, una vez que lo más básico, lo que es minutos, días y semanas, lo más básico es, mientras eso esté atendido, ya te tienes que seguir a la calidad que es la materia prima que te vas a comer, porque ya vimos que es en lo que que le estás dando para regenerarse y en las instrucciones que le estás dando a tu cuerpo. Entonces, creo que esas son las cosas en las que sí nos debemos enfocar y respetar estas cosas que a todos nos incumben, que somos pues seres del planeta Tierra y debemos comer en la gran mayoría solamente cosas que vengan de la naturaleza. Híjole, pues parece y suena como muy fácil, ¿no? En realidad lo es, pero qué peleados estamos con algo tan básico que tiene que ver con nuestros hábitos diarios, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo,
durante mucho tiempo, Patricia, era mejor pues meterte insulina a cambiar tus hábitos básicos, ¿no? Y hablas de cosas tan sencillas como tomar agua, descansar, comer comida natural, lo que nos da la tierra, y tiene que ver con justamente estos hábitos que de pronto perdimos en algún momento del camino, pero que no debería de ser tan complicado hacer. Totalmente, totalmente. A veces se nos olvida que somos animales y somos bastante básicos en ciertas cosas y eso a todo nos aplica. Estos elementos, 4 elementos que dimos, nos aplican a todos, y ya sea en la fase de sanación o en el mantenimiento. Todos podemos construir salud y una vida increíble todos los días. Ahora, puede que tengamos, digamos, la necesidad de usar algo más puntual, individual para mí, en el caso de cuando yo estaba diabética, otra persona cuando tenga un tema autoinmune, otra persona más. Esos 4 pilares a todos nos aplican y es sencillo. Y es como regresar a nuestras raíces, ¿no? Claro, nos parece fascinante cómo temas tan complejos, ¿no? Que empezamos a hablar de diabetes, de sobrepeso, de inflamación, de toxicidad, nos regresan a pensar que somos sencillos, ¿no? Somos animales y tenemos que escucharnos y conocernos y ser el mejor aliado de nuestros cuerpos, Pati. Por último, y este programa se llama Ajá, porque creemos que algo nos pasa, que nos cae un 20, ¿no? O que reaccionamos de pronto. Y nos encantaría que nos compartieras cuál fue ese aha moment para ti, Pati. Uy, yo creo que, ¿sabes? Después de haber tenido la cabeza tan metida en la parte de la medicina alopática, en donde estamos entrenados a que, pues me tomo la buscapina para quitarme el dolor de barriga, me tomo el acetaminofén para quitarme el dolor del golpe que tuve. Como que después de haber tenido eso, fue un momento de, wow, los químicos que hay en esos fármacos están produciendo un resultado en mi cuerpo, un efecto. Cuando caí en cuenta que la comida también está llena de químicos, que también al yo usarlos proactivamente voy a tener un resultado en mi cuerpo y que todo lo que viene en la comida, mi cuerpo lo reconoce como parte de mí, parte de mi naturaleza. Y puedo tener ese mismo resultado sin tener los efectos secundarios negativos. ¡Wow! Fue un momento, como dije, qué herramienta tan increíble es usar la química de la comida y la química de la naturaleza para yo construir el cuerpo que quiero construir, sin pagar un precio negativo. O sea, no me tengo que dañar el hígado para mejorar el colesterol, no me tengo que causar cáncer para quitarme la acidez del estómago. No, todo lo contrario. Puedo sí mejorar la acidez de mi estómago, puedo sí mejorar mi colesterol, puedo sí quitarme el dolor de cabeza y a la misma vez mejorar mi microbiota, mejorar mi digestión, mejorar mi metabolismo, mejorar mi piel. Fue como, no puedo creer que yo esto no lo vi antes. Ese fue mi aha moment. Está increíble. Súper descubrimiento y además escucharlo de una persona con esta preparación y este conocimiento increíble en temas del cuerpo humano está increíble. Híjole, ha sido una plática súper rica, Pati. Nos encantaría, porque estoy segurísima que la gente que nos escucha se ha de estar preguntando en este momento dónde consigo más información, cómo consigo una cita con Pati, dónde la encuentro. Entonces nos encantaría que nos compartas tus redes y sitio y dónde te podemos encontrar. Estoy segurísima que muchísimos van a estar interesadísimos en seguirte. Sí, claro que sí, vale. Mira, tenemos varias cosas. Una, tengo en México, tengo un proyecto de usar la química de la comida como medicina y tenemos varios programas. Esta compañía se llama KEAT.mx, es K de kilo de energía, Eat de comer, entonces KEAT.mx, y en las redes está como KEAT también _MX. Ahora, el proyecto de Miami, que lleva bastante tiempo, es un proyecto de autoempoderamiento de tu cuerpo y de la salud y se llama bboon.net y está en las redes como bboon.health. Y mi página profesional, que soy el core científico de estas dos compañías, es Dr. Dr. Patricia Restrepo. Estoy así en Facebook, en Instagram y en YouTube y mi página profesional es patriciarestrepo.com. Padrísimo. Pati, pues muchísimas gracias de verdad por esta plática, por ser
un testimonial de la sanación, ¿no? Escuchar tu historia ha sido increíble y nos has hecho reflexionar muchísimo, así que gracias por estar en Ajá. Gracias a ustedes, gracias por este espacio y gracias por llevarle esto a la gente, se me hace maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, este ha sido un episodio más de Ajá. Si les gustó, por favor, síganos, denle download, compartir, califíquenos, ayúdenos a llegar a más gente compartiéndolo con sus amigos. Y búscanos y sigan toda la información de los siguientes episodios en Instagram como @aja.mx. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá.